Hoy tenemos la gran alegría de que nos está acompañando desde Brasil nuestro amigo Tiago Rogers, Mausi, y vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntitas como para que se vaya presentando. Entonces, Mausi, ¿desde qué ciudad nos estás hablando ahora y a qué te dedicas? Bueno, hablo desde Curitiba, que es una ciudad aquí en sur de Brasil. Uh, y hoy día yo trabajo en la Alianza Bíblica Universitaria, que es el movimiento hermano de CBU en Brasil, ABUB. Trabajo medio tiempo en ABUB y también volví a la universidad donde soy estudiante de historia. Entonces estoy estudiando historia en cuanto soy obrero de la ABU. Tenés una formación anterior en un área que no tiene nada que ver y tuviste una experiencia laboral en un área también que no tiene nada que ver. Así es. Yo la primera graduación que he hecho ha sido en ingeniería. En Brasil tenemos la graduación en ingeniería de producción, que es como si fuera ingeniería industrial quizás. ¿Mm? Y, y después de salir de la universidad, empecé a trabajar en el banco. Trabajé en el Banco Santander por 8 años. ¿Mm? Después vine a trabajar en ABU. Y contanos un poco, Tiago, ¿cómo conociste al Señor Jesús? Yo conocí al Señor Jesús durante el tiempo en la universidad. ¿Mm? Ya iba a la iglesia con mis padres, era un adolescente que a mí no gustaba nada ir a la iglesia, pero cuando fui a la universidad necesitaba tener una casa en la ciudad donde estudiaba yo, porque salí de las casas de mi padre, de mi mamá y papá, de mi pareja, para poder estudiar afuera. Y cuando llegué ahí no tenía dónde vivir y tal, y empecé a procurar y una pareja de la iglesia me ha dicho que buscara la ABU, porque ellos habían participado de ABU. Y pensé, bueno, voy porque... Así que voy a hablar con estos cristianos, con estos creyentes ahí, vamos a ver si me ayudan después, no necesito volver nunca más. Y empecé a participar de los estudios bíblicos con el grupo. El grupo me ayudó muchísimo. En menos de 3 semanas tenía una casa para vivir en la ciudad donde estaba estudiando y 2, 3 meses después, cuando miré atrás, he percibido que de hecho creía en la Biblia, en lo que este grupo estudiaba y también que hacía sentido ir a la iglesia, que tenía sentido ir a la iglesia. Percibí que tenía me convertido. Entonces, así fue con el Evangelio en mi vida. Fue en la misión estudiantil, ¿no? Qué bueno, Dios utilizó a ABU para mi conversión. qué bueno, qué bueno. Y decime, ¿qué fue lo que te impulsó a dedicarte a medio tiempo a la obra estudiantil? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿No? Bueno, yo acredito en esto, ¿no? Porque pasó conmigo. Yo me convertí Mm. aquí y yo sé la diferencia que he hecho en mi vida. Entonces, es como si yo tuviera una gran gratitud, ¿no? Una inmensa, enorme gratitud con el movimiento estudiantil evangélico, con la ABU especialmente, pero desde que empecé como estudiante en ABU, haciendo estudios bíblicos y todo eso, algo acá adentro se movía, ¿no? Pasado el tiempo, discerniendo, pensando bien, intentando comprender la voluntad de Dios, las ganas de Dios para mi vida, percibí que un camino interesante sería trabajar en la ABU, ayudando a otros estudiantes a alcanzar gente como fue yo mismo alcanzado en el pasado, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Eh, Queremos abrir ahí la posibilidad de que uno o dos puedan hacerle alguna pregunta a Mausi de algún aspecto, de algo que les quisieran consultarle, tengan alguna pregunta. ¿Edad? ¿Qué edad tenés, Mausi? ¿Qué edad? 35. Muy bien.
Parece que de 18, ¿no? Ah, pues, seguramente. En cada pierna, pero bueno, bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le voy a pedir a Pri que nos guíe en oración y ya entramos de lleno en el tema de hoy de Jesús y la discriminación, racismo y xenofobia. ¿Sí? Entonces, Priscila. Oramos entonces. Querido Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por esta mañana que nos has regalado, por que podemos apartar este tiempo para encontrarnos, ya sea vía virtual, pero poder vernos, escucharnos, y por poder tener con nosotros hoy a Tiago. Señor, bendice su vida, gracias porque su testimonio, como él contaba recién, también es de ánimo para nosotros, y te pedimos que tú nos guíes en este tiempo de diálogo, en este tiempo de reflexión, y que podamos sacar verdades, podamos sacar aplicaciones prácticas, Señor, en las que podamos bajar a nuestros contextos y ser la luz que tú quieres que seamos, Señor, a este mundo. Te damos muchísimas gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Encantado de estar con vosotros aquí. Muchas gracias por la invitación, Toto. Muchas gracias a toda la gente de GES del CBU por recibirme. He preparado algunas cosas aquí. Voy a compartir la pantalla. Por favor, dímelo si están viendo por ahí. Bueno, qué bueno. Entonces, vamos a hablar un poco de Jesús y discriminación, racismo y xenofobia. Rasgos de la formación de un discurso religioso y cómo ese discurso puede influir en una visión de mundo racista y xenófoba, una primera parte. Y una segunda parte, hablando un poco más de cuestiones bíblicas y de acciones posibles contra racismo y xenofobia, ¿no? Entonces, vamos a buscar una visión bíblica y formas de acción posibles. ¿Ok? Esto, dos partes. Entonces, un poco menos de la mitad del taller, quizá yo va a hablar un poco más en la primera parte. Y después les pido, por favor, que ayuden con su participación y también abriendo la Biblia, trayendo la Biblia con vosotros, ¿ok? Entonces, primeramente, un recorrido histórico. Las cuestiones aquí presentadas son un resultado del aprendizaje de la graduación en historia que empecé en 2018, como estaba diciendo, ¿no? Muchas de las cosas aquí he visto en las clases en historia y ha sido para mí una gran oportunidad de hablar de eso, ¿no? Intenté ser breve, elegí algunos conceptos o contextos o ejemplos que a mí me parecen relevantes o que a mí son más próximos, ¿no? Más próximos. Para la comprensión de cómo el discurso religioso cristiano posiblemente colaboró en cierta medida en la formación de ideales racistas y xenófobos a lo largo de la historia. Entonces, vamos a hablar un poco de eso. Una otra cuestión es que reconozco los privilegios que tengo, ¿no? Así que, como puedes ver, aquí en Brasil, ¿no? Yo soy reconocidamente blanco, ¿no? No soy afrodescendiente, no soy extranjero, soy nacido en Brasil, blanco, de clase media, ¿no? De clase social media, heterosexual, casado, cristiano. Yo soy lo que en Brasil algunos amigos llaman de príncipe de los privilegios, ¿no? Porque acá estoy yo. Entonces, es un tema un poco complejo porque hablo de racismo y xenofobia desde el punto de vista seguramente de alguien que tiene privilegios y que no pasa por las mismas cosas que hermanos y hermanas afrodescendientes o quizá indígenas pasan, ¿ok? Y tampoco extranjeros, refugiados y así por delante, ¿no? Quizá algunas de las palabras que voy a utilizar aquí no suenan bien en español porque no hablo portugués y así que quizás algunas expresiones no suenan tan bien en español como suenan en portugués. Entonces, si algo así pasa, por favor, dímelo, ¿ok? ¿Alguna duda de aquí?
Siguiendo entonces, vámonos. Bueno, primero, la formación del discurso religioso tiene que ver con las representaciones que se hace de Jesús, ¿no? A lo largo de la historia. Acá yo he traído 3 representaciones artísticas de Jesús que son muy conocidas. Una primera, aquí, ¿se ve el mouse moviendo aquí? No mouse yo, el mouse de computadora. Bueno, aquí en la primera tenemos un ícone bizantino, quizá o del Oriente Romano, quizá del siglo VI, que es Jesús el Pantocrátor, ¿no? Pantocrátor, el grande gobernante del universo, ¿no? Cristo Pantocrátor. Este ícono es muy conocido porque si miras bien, vas a ver que en el rostro de Jesús aquí representado, hay un lado, para mí aquí, el lado izquierdo, derecho del ícono, van a ver la mano haciendo la bendición, ¿no? Esta es la mano típica de la bendición de Jesús, y el rostro aquí, a lo lado derecho, es un rostro de acogida, un rostro de calma, ¿no? De paz. Y a lo lado izquierdo, Jesús está asegurando el libro, posiblemente, reconocidamente el libro de la vida, ¿no? O un libro a partir de donde Jesús hace juicio a los pueblos, a las personas y tal. Y el rostro de Jesús en el lado izquierdo es un rostro de alguien que es el juez, ¿no? Que va a hacer juicio. Entonces, después podéis procurar en la internet, podéis mirar, si tapas la mitad derecha, vas a ver un Jesús que es un Jesús, así que, ¿no? que es de juicio. Si miras a la izquierda, vas a ver un Jesús que es calmo, que hace bendición. Entonces, bendición y juicio en Jesús. En la imagen del medio, tenemos aquí una imagen de Jesús también como Pantocrátor. Se ve que está sentado en un trono. Se dice trono en español, ¿no? En un trono de donde gobernas. La mano haciendo la bendición, en la otra mano está con un libro o algo así, ¿no? Esta es una iluminura, es un dibujo que se hiciera en libros. Esta iluminura está en un libro inglés del siglo XII. Y el tercer imagen es una imagen del pintor conocido llamado El Greco, ¿no? De 1580. Jesús con la corona de espinos, ¿no? Cargando la cruz, llevando la cruz, ¿no? Así va. Algo en común aquí, ¿no? Son visiones de Jesús, pero todas estas visiones son de un Jesús que tiene el piel blanco, ¿no? El piel blanco. ¿Y por qué esto? ¿No? Es muy común que uno haga presentaciones de su divinidad que tienen que ver con el imaginario que tienen de sí mismos, ¿no? Entonces, las representaciones de Jesús a lo largo de la historia son etnocentradas, ¿no? Tienen que ver con una visión etnocentrista del mundo, ¿no? Porque cuando se hacían las representaciones de Jesús, uno miraba a los otros y lo pintaba o lo hacía la representación. Entonces, pero lo que pasa es que esta imagen de un Jesús, que es un Jesús blanco, a veces de pelo rubio, a veces de pelo negro, pero a veces con barba, a veces sin barba, pero siempre blanco, es una imagen de Jesús que se va a transportar por todo el mundo, ¿no? Que se quedó como la imagen de un Jesús que es blanco. De modo que identificarse con este Dios quizá pudiera significar identificarse con no solo con una visión de mundo, pero también con una etnicidad específica, ¿no? Entonces, otra cuestión importante es que los que estudian historia hablan mucho de la justificación teológica de la guerra, ¿no? Voy a leer aquí.
con la adopción del cristianismo como religión oficial del Estado en 1380, los hombres de la iglesia no podían dejar de lado las cuestiones militares, porque los asuntos de Estado se estaban volviendo cada vez más entrelazados con los intereses de la iglesia y viceversa. Así surgió la necesidad de cristianos luchando por el imperio y, en consecuencia, la necesidad de una justificación plausible para la acción de guerra. Después de todo, Roma necesitaba mantener sus estructuras frente a los pueblos bárbaros y la iglesia la fe ante el paganismo germánico. Lo que acaba ocurriendo es que hay una mezcla de ideas eclesiásticas y de ideas de Estado, de imperio, ¿no? Entonces, la iglesia contribuye con la justificación teológica para las acciones del imperio, ¿no? Y el imperio contribuye con el crecimiento de la iglesia, incluso con acciones militares, ¿no? Esto pasó en la antigüedad y es algo que va a ser muy común en una medievalidad occidental, ¿no? Así que vamos a ver un poco más de la comprensión de la guerra justa. Vosotros van a entender mejor por qué estoy hablando de guerra justa más adelante. Porque mira, con San Agustín, en el siglo IV, él decía, las guerras en sí, por lo tanto, se llevan a cabo con miras a la paz, de lo que es evidente que la paz es el fin deseado de la guerra. De hecho, todo hombre busca la paz, incluso si está en guerra. Nadie busca la guerra haciendo la paz, dijo Agustín. No, la guerra es un mal menor si comparado con el gran bien que es la paz. Entonces, hacer guerra es hacer el mal menor, ¿no? Se hace un mal menor para que se tenga un bien más grande, ¿no? un bien mayor, ¿no? Entonces, en el siglo VI, Isidoro de Sevilla va a decir que la guerra justa es aquella que se da por acuerdo previo, después de una serie de actos repetidos o para expulsar el invasor. Isidoro de Sevilla acrecenta a Agustín la idea de que se puede hacer guerra si hay alguna razón legítima, no solo por un bien mayor, pero también por alguna razón legitimada, una quiebra de ley, una invasión y así por delante, ¿no? Isidoro de Sevilla en el siglo VI. En el siglo IX tenemos el Papa León. El Papa León afirma que todos los cristianos que luchan contra el infiel van a ser salvos. Morir luchando se convertirá en una forma de salvación. Entonces, mira que el concepto de guerra justa se va transformando también en el concepto de guerra santa, cristiana, católica, ¿no? Así que, después de eso, en el siglo XII, Bernardo de Claraval, el gran monje conocido, él ha dicho que los soldados de Cristo luchan confiadamente en batallas del Señor, sin temor a pecar, poniéndose en peligro de muerte y matando al enemigo. Mira, sin miedo de pecar, matando al enemigo, ¿no? Aquí se sacó la crisis de conciencia que quizá algún soldado pudiera tener, ¿no? Estos dichos de Bernardo son los dichos que incluso han justificado la creación de las órdenes monásticas militares, como la Orden de los Templarios, Orden de Cristo y así por delante, ¿no? La pregunta es, ¿no? Mira que desde el siglo IV hasta el siglo XII, alguna cosa cambió aquí. La pregunta es, ¿quién es el enemigo de que hablan Papa León y Bernardo de Claraval? Esa es una pregunta, puedes responder. ¿Quién es el enemigo de que ellos están hablando aquí, en el siglo IX, en el siglo XII? Y los que no están sometiéndose al reinado o al poder hegemónico desde Vaticano. Perfecto. Los musulmanes. Los musulmanes, exactamente. A ver, muchas gracias. Los musulmanes. ¿Qué pasa aquí? Hay el espíritu de las cruzadas, ¿no? Bernardo de Claraval escribe justificando teológicamente por qué las cruzadas son importantes. Y las cruzadas son el símbolo más grande, el símbolo mayor
de una lucha contra el enemigo infiel, contra el infiel. Y el infiel, en este contexto, ha sido el musulmán, ¿no? Los musulmanes. Que los musulmanes, mirando el mapa, van a ver todo esto que está en verde acá en el mapa, son los dominios musulmanes alrededor del mar Mediterráneo, ¿no? Esto pasó desde el siglo VIII hasta el siglo, las luchas van desde el siglo VIII hasta el siglo XIV en la península, siglo XV, perdón, en la península ibérica, ¿no? Todavía vamos a tener musulmanes en la península ibérica, ustedes saben bien, hasta el siglo XV. Entonces, las cruzadas tienen una justificación religiosa contra el otro. Este otro, es necesario decir, no es blanco, ni europeo, ni occidental, y tampoco católico, ¿no? La justificación religiosa etnocentrada tiene que ver con una relación de alteridad, ¿no? De relación unos con los otros, de pueblos distintos, que en muchos casos va a ser violenta. Y el discurso religioso legitima esta violencia de alguna manera, ¿no? No estoy diciendo que es la única cosa que legitima, pero es un factor a ser considerado. ¿Bien? Y mira, el espíritu de cruzadas, que también tiene que ver con la recuperación de la Tierra Santa, de hacer peregrinación a Jerusalén, es un espíritu que acá en la península ibérica es muy importante y tiene más que ver con nuestra historia latina, porque es la cuestión de la reconquista, ¿no? Es así que se dice en español también la reconquista de la península, ¿no? Mira que había musulmanes en toda la península. Y la reconquista es un proceso de cruzadas. Es el mismo proceso, pero con otro nombre, ¿no? Reconquista, porque se dio en la península ibérica con la idea de reconquista de un territorio de los cristianos. Un territorio que de hecho nunca ha sido hegemónicamente cristiano. Entonces la idea de reconquista es por sí misma una idea de legitimación de los conflictos, ¿no? Y del crecimiento de los territorios de Portugal, ¿no? Y que dan origen a la formación del Estado de Portugal y la formación del Estado de España, ¿no? Tiene que ver con esto. Esto es importante porque el mismo espíritu cruzadístico, o se dice en portugués, el espíritu cruzadístico, el espíritu cruzado, las cruzadas, que tiene que ver con la reconquista, él va a venir hasta las Américas, ¿no? Se importa, viene junto hasta las Américas. Entonces, la reacción justificada de violencia, de alteridad violenta con aquel que no es cristiano y que tampoco iba a ser blanco, no compartía de los mismos rasgos étnicos, esto va a venir en las carabelas hasta América. A ver, esto es un dato que a mí me suena fantástico. Voy a leer. Durante la exploración y conquista de América, el recuerdo específico de moros y judíos se debió a la convivencia con la cultura judeo-musulmana durante siglos en la península ibérica medieval. Desde el primer encuentro con los pueblos de Mesoamérica, realizado en el cuarto viaje de Cristóbal Colón, ya se realizaba la comparación principalmente con los moriscos. En este episodio, el almirante genovés y su hijo, el joven Hernando Colón, se toparon con una embarcación autóctona, posiblemente maya, en la que, esto dice Hernán Colón, las mujeres se tapaban la cara y el cuerpo, como hemos dicho que hacen las moras en Granada. Una instantánea identificación de las indígenas en América con las moras en Granada. El imaginario cruzadístico de alteridad violenta ha venido junto, ¿no? Además, ¿no? Santiago, el santo que había sido invocado muchas veces en la lucha contra los moros y se quedó conocido como Santiago Matamoros en España, en América se convirtió como Santiago Mataindios. Es el mismo santo, ¿no? Y mira, discurso, nuevamente estoy hablando de un discurso religioso, ¿no? Acá en la izquierda tenemos una imagen de Santiago el Matamoros en una iglesia en Valladolid, España, en el retablo mayor de la iglesia en Valladolid, España, ¿no?
Santiago por arriba de un caballo, luchando con los moros con la espada, ¿no? Esta imagen de Santiago va a ser transportada en América, convirtiéndose en mataindios. Esta imagen aquí a la derecha es de Santiago mataindios en el retablo mayor de una iglesia en Ciudad de México. Y las personas aquí abajo son indígenas, ¿no? Masacrados por el santo luchador. El indígena tiene también la imagen, ¿no? Viene con la imagen del salvaje, del antropófago. Se dice antropófago en español que come carne humana, el infiel. Aquí hay algunas imágenes de mapa, eso tiene más que ver con Brasil, ¿no? Aquí a la izquierda, un mapa que es un planiferio de Kunstmann de 1500, poco 1512, 13. Aquí en el centro del mapa del planiferio hay un indígena aquí que está asando un cuerpo acá, ¿no? Fuego, cuerpo, el indígena haciendo el cuerpo, ¿no? Asando el cuerpo, ¿no? Acá tenemos indígenas asando quizá una pierna o un brazo. Aquí una otra parte que está siendo preparada. Aquí lo mismo, ¿no? Las carnes humanas, ¿no? Entonces, y este es el litoral brasileño, ¿no? Ese es el litoral que hoy día es Brasil. Entonces, en el medio de Brasil es una tierra de salvaje. Los indígenas son salvajes, son antropófagos, son parecidos con los moros, son infieles, ¿no? A ver, este otro mapa acá en la izquierda, ¿no? Es un poco más tardío, pero en el centro de Brasil se colocó Brasilia Barbarorum, como si fuera un reino de bárbaros que vivía en centro brasileño, ¿no? Porque los portugueses estaban en la costa, ¿no? En las playas. Aquí en el centro es un reino de bárbaros, ¿no? Aquí un otro mapa, también de 1500 poquito, 1509 quizá, indígenas bárbaros, ¿no? Con vestidos, con se dice peñas penas de pájaros, ¿no? Así es, y trabajando con madera, ¿no? La madera que muchos portugueses llevaron de Brasil en el primer siglo es pau-brasil, es lo que dio nombre a nuestro país, ¿no? Brasilia o pau-brasil tiene que ver con un tipo de árbol. Entonces aquí ya tenemos la idea desde el primer siglo de conquista de portugueses en Brasil, de una acción de esclavitud de indígenas, ¿no? Y mira, ¿cuál es la justificación teológica que ha sido hecha para la esclavitud de los indígenas en América, incluso en Brasil? Rescate de cautivos y guerra justa. El concepto de guerra justa se quedó importante como justificación teológica para la esclavitud indígena, ¿no? Y entonces la formación de autoridad se quedó siendo violenta. Solo era una ley de las monarquías ibéricas que solo se podría esclavizar indígenas si fuera en guerra justa o rescatando cautivos, ¿no? Porque algunos indígenas tenían esclavos de otras tribus, de otros pueblos, ¿no? Entonces, cuando el conquistador luchaba contra una tribu, un pueblo específico, los esclavos que ahí tenían quedaban esclavos también del conquistador. Es como si los esclavos tuvieran que agradecer al conquistador porque no eran más esclavos de otros indígenas, ¿no? Porque con el conquistador tenían la oportunidad de ser catequizados, de ser evangelizados, ¿no? Entonces, son justificaciones teológicas. Todo el tiempo, de la venida de los europeos hasta América, el discurso catequizador, de ganar fieles, de tener más fieles, estaba muy presente. Rescatar cautivos tiene que ver con eso. Y hacer la guerra justa es una justificación para tener esclavos indígenas. El mismo tipo de justificación se ha hecho también para la esclavitud africana, que es muy importante en el contexto brasileño.
así como me parece que también es importante en el contexto uruguayo, ¿no? Entonces, hay eso del rescate de cautivos, hay eso de guerra justa, pero con los africanos hay una cuestión un poco más que también se debe profundizar, ¿no? Que es la idea de pecado original, ¿no? Así que la esclavitud es una consecuencia de la existencia del pecado, ¿no? Somos todos hijos de Adán. Si Adán no hubiera pecado, no habría esclavitud, ¿no? Entonces, se justifica la existencia de la esclavitud porque había un pecado original. Pero con los afrodescendentes, con los africanos, ellos en algún momento han sido colocados como la descendencia de Caín, que mató a su hermano, ¿no? Entonces, por eso son un pueblo, ¿no? Los africanos son dignos de menos confianza, o es un pueblo que puede traicionar a alguien fácilmente, es un pueblo inferior que no da ofertas agradables a Dios. Pero esto es una posibilidad de justificación teológica que han hecho para la esclavitud africana. Pero la otra, que quedó más conocida y más importante, más poderosa, ha sido la idea de la maldición de Cam. Cam, uno de los hijos de Noé, que ha visto a su padre desnudo y borracho y que ha hecho una especie de chiste o algo así, y Noé le hizo una maldición, ¿no? Y Noé ha dicho, vamos a ver aquí, vamos a leer, que es mejor. En el próximo slide, aquí. La maldición de Cam. La base teológica, mira, porque ahora estamos hablando de una base teológica racista. ¿Por qué? Porque coloca afrodescendentes como hijos y dignos de una maldición, ¿no? Entonces se relaciona un pueblo específico con una maldición, ¿no? La base teológica del racismo enseñó que la palabra hebrea Cam significa quemado o negro, lo que convierte al hijo de Noé en el padre de la raza negra. En una maldición maldecida por Noé, Cam debería ser el más bajo de los sirvientes, como se ve en Génesis 9. Me parece que es 19. No, es 9, perdón. De ahí el hecho de que los negros, según los predicadores del racismo teológico, son excelentes sirvientes. Según esta interpretación, los hijos de Sem y Jafet tienen un derecho teológico de aprovechar el trabajo de los hijos de Cam, contribuyendo así a la redención de aquellos que están marcados por dos pecados originales: el de ser hijos de Adán, pecado común a todos los hombres, y el de ser hijos de Cam, pecado específico de africanos y negros en general, ¿no? La maldición de Cam ha sido una justificación teológica importante para la cuestión del racismo. A ver. Y hablando todavía de tráfico de esclavos en el transatlántico, esto es muy importante de tener en vista cuando hablamos de racismo, especialmente en Brasil, ¿no? He hablado de indígenas que son víctimas del racismo, seguramente son, pero en Brasil la cuestión con los afrodescendientes es un poco más grave, me parece, en el sentido de que Brasil ha sido el exponente mundial, ¿no? 45% de los esclavos traídos desde África para el continente americano desembarcaron en Brasil. Este es un dato que tenemos de un web sitio fantástico que se llama Slave Voyagers. Es fantástico, está después en la sección, los links están todos abajo, lo dejé todo aquí. Slave Voyager, ellos han hecho algo muy importante, ¿no? Entonces aquí se puede ver, ¿no? Los esclavos salidos de África en el tráfico transatlántico, ¿no? Con el océano Atlántico en el medio. Entonces es de oeste africano hacia el este americano, ¿no? Así que se va mucho a las tierras inglesas, ¿no? Como Jamaica, ahí en Caribe. 10,5% van al Caribe francés, ¿no? Como Haití, que en la época se llamaba la isla de Saint-Domingue.
12%, poco más que al Caribe francés, van a las colonias españolas acá en América, y un 45, casi 46% quizás, vienen a Brasil, ¿no? Aquí hay números, ¿no? Estamos hablando de números estimados, pero con base en el registro de viajes transatlánticas, ¿no? Es muy interesante. Esclavitud, quizá tal vez sea un posible punto de encuentro entre racismo y xenofobia. ¿Por qué? Orlando Patterson, que es un teórico de la esclavitud, alguien que estudia esclavitud, dice que en el nivel de las relaciones personales, la esclavitud es la dominación violenta y permanente de personas alienadas desde el nacimiento y totalmente deshonoradas. Él ha dicho que el rasgo que hay de común en todas las experiencias de esclavitud, desde la antigüedad hasta la modernidad, son estas dos aquí. Muerte social, totalmente deshonorados, y el desarraigo, o ser hecho extranjero, ¿no? Alienado desde el nacimiento, sacado de la tierra, ¿no? Son dos rasgos característicos que se ve en todas las experiencias de esclavitud desde la antigüedad. Entonces, alguien que se convierte en un esclavo, que es esclavizado, muere socialmente y no vive más con los suyos, es hecho extranjero. De forma que la gente que llegaba en Brasil, por ejemplo, no tenía más familia, ¿no? Y posiblemente iba a trabajar en haciendas o con grandes terratenientes, y quizás eran esclavizados, posiblemente eran esclavizados que venían de regiones diferentes de África. Entonces eran extranjeros en Brasil y extranjeros entre sí, ¿no? Extranjeros entre sí. Entonces su movilización era aún más dificultada, ¿no? Más difícil. Una otra cuestión interesante, ¿no? Es la idea de poder en la ciudad, ¿no? Que también tiene que ver con el discurso religioso. ¿Por qué lo digo? Esta es una pintura de Debré, un artista francés que ha venido a Brasil en el siglo XIX. Esta es la pintura de la ciudad de Castro, que es aquí cerca de Curitiba, ¿no? Aquí es como si fuera la plaza central de la ciudad cuando estaba siendo construida. En el medio de la plaza, el símbolo de la cruz, ¿no? Aquí lo que quizá iba a ser la iglesia más grande de la ciudad, ¿no? Aquí comenzó la iglesia, acá la construcción de la iglesia, la bandera, ¿no? Diciendo este es nuestro territorio. Y aquí hay algo, no sé si puedes ver, como si fuera un trozo de madera, ¿no? Este objeto es llamado en portugués de pelourinho. Pelourinho es una construcción importante. Toda ciudad que se convertía en una municipalidad, ¿no? Un estatus legal de municipio en Brasil colonial, tenía 3 instituciones civiles, no civiles, pero tenía 3 cosas importantes. Una de ellas, había una cámara, o un consejo, un cabildo, o algo así, ¿no? Una alcaldía o algo así. Había una iglesia y había el pelourinho. El pelourinho era la ubicación donde se ponía esclavizados o criminosos para ser punidos, ¿no? De punición de esclavizados. Aquí es un sitio del mismo artista, pintado por el mismo artista, por Debré, en Río de Janeiro, ¿no? En la Plaza Central. Mira el pelourinho, que Castro todavía era de madera, mira en Río cómo quedó, ¿no? Río de Janeiro. Y aquí tenemos grandes edificios centrales, aquí el teatro, acá seguramente una iglesia y el pelourinho. Edificios, iglesia y pelourinho son símbolos de poder. Y el pelourinho es colocado siempre cerca de la iglesia. Es como si la presencia del edificio eclesiástico legitimara la existencia del pelourinho. Una otra imagen es un esclavizado siendo disciplinado en un pelourinho, ¿no? Del mismo artista, Debré.
Bueno, algunas conclusiones aquí para pasarnos a la próxima parte. Perdón. Entonces, pensé en una breve mirada a una construcción histórica de muy larga duración que sigue estructurando nuestro presente, ¿no? Discursos religiosos complejos, creados o instrumentalizados para una construcción histórica opresiva y que es contraria al Evangelio mismo. El discurso religioso está lejos de ser la única razón para el racismo y la xenofobia. No podemos olvidarnos de la discriminación económica, el racismo científico y los resultados de toda esta conjetura en nuestras relaciones personales. Bueno, un breve recorrido. Entonces, ¿qué es necesario? Nosotros estamos hablando desde el punto de vista de cristianos, estamos lidiando con el discurso religioso todo el tiempo, ¿no? Entonces es importante tener una mirada y quizá una reformulación de nuestro discurso religioso, porque seguramente hoy día todavía hay rasgos de este discurso religioso que legitima racismo, que legitima xenofobia, ¿no? O relaciones de alteridad opresivas, relaciones de alteridad violentas, ¿no? Y que quizá todavía existan hoy día. Entonces, tenemos que poner estas cuestiones sobre un marco teológico importante. Y para mí, racismo, xenofobia, deberían estar en el marco teológico importante del pecado, ¿no? La correcta construcción teológica del racismo es colocarlo, exponerlo como pecado. Una frase aquí. El racismo es un pecado porque no concibe la diferencia entre las diferentes comunidades como una manifestación de la gracia de Dios, un reflejo de la diversidad de Dios. En Dios, el racismo es un pecado porque desconoce la igualdad de Dios reflejada en las diferentes comunidades humanas. El racista vincula la diferencia con la moralidad. Si es diferente, entonces es inferior. Para él, un tambor es ontológicamente del diablo. Los ritmos africanos como el samba, el funk y el rap se entregan a la violencia y la sensualidad, imposibilitando la reconciliación con estos lenguajes humanos. Este es un texto de un estudiante de Abel Timoteo. Era escrito cuando tuvimos un proyecto en ABU llamado ABUB contra el racismo, ¿no? Y él ha sido uno de los estudiantes que formó parte del proyecto. Entonces, aquí estamos en la parte 2, ¿no? Hablando de la presencia bíblica africana en la Biblia. Y aquí, perdón, me gustaría ahora que ustedes puedan abrir las Biblias, ¿no? ¿Cuántos tenemos acá? Nos vamos a dividir en grupos, ¿no? Pero un ejercicio, vamos a dividir los textos, pero no es necesario hablar en grupos, ¿no? Así, grupos pequeños, no. Vamos a quedar todos aquí, pero me gustaría que pudiéramos dividir los textos, ¿no? 1, 2 o 3 lee un texto, cada 2 o 3 personas lee uno de los textos aquí. A ver cuántos somos. Somos unos 18. 18. 1, 2, 3. Opa. Entonces, cada 3 personas pueden leer uno de los textos aquí, ¿no? Entonces, 3 personas para leer el texto de Agar, 3 para Jeremías, 3 para Hechos, 3 para Números. Una división Bien, así, tal espontánea y vez, rápida. tal vez tenemos que asignarlos porque todos nos vemos en órdenes distintos en las pantallas. Perfecto. Entonces, vamos a hacer así. Avi, Bea y Hugo van a leer Génesis 16. La idea es que lean los del mismo personaje, Mausi. Esto mismo. Bien, Esto entonces, mismo. Avi, Bea, Hugo van a estar con Agar. Pedro, Priscila, Sabrina van a estar con Jeremías y Ebed-Melech. Pablo y Diana, Luis y Nico van a estar leyendo sobre el hombre etíope hablando con Felipe. Gladys, Santiago, Gonzalo van a estar leyendo sobre la esposa Cusita de Moisés.
Laura Figueroa, Vicky y Pablo van a estar con la Reina de Saba. Gladys y Natalie van a estar con Simón Sirene y Maestros en Antioquía. ¿Ok? Perfecto. Esto es un ejercicio rápido. Entonces, una mirada rápida a los textos, ¿vale? Como que 5 minutos para leer, después 5 minutos para compartir. Solo esto. Una mirada rápida, ¿ok? Muy bien. Yo sé que algunos están todavía leyendo, no hay problema, pero sé que posiblemente algunos ya han finalizado la lectura. Alguien que finalizó la lectura podía decir, pero muy rápidamente, así, en segundos, algo que le llamó atención sobre esto que estoy diciendo aquí, que es una presencia africana en la Biblia, de los textos que ha leído. Del texto que ha leído. Algo, por favor, puede compartir. Podemos compartir. Sí, a mí me tocó el texto de Hechos de Felipe, y me llamó la atención que el eunuco haya venido a Jerusalén a adorar. Se implicaba que había un culto judío, protojudío, pero al mismo tiempo no entendía Isaías, con lo cual había un culto, pero no había maestros ahí. O sea, por eso hablo de proto-judíos, porque claramente había en viaje de Etiopía a Jerusalén, era un viaje, o sea, no era que lo hago porque sí, y me llamó mucho la atención eso, que requeriera a alguien que le explicara que evidentemente en Etiopía no estaba, porque él era uno de los jefes máximos, así que él hubiera tenido acceso si hubiera habido alguien ahí que pudiera. Perfecto. Las escrituras estaban en Etiopía hacía tiempo, ¿no? Hacía tiempo estaba allá. La gente en Etiopía sabía que existía Isaías, pero quizá no comprendía, pero sabía de la existencia. Muy bien, Nico. Gracias. ¿Qué más? A mí me tocó la parte de Jeremías, y en verdad lo que me sorprende, que también es un etíope, que cuando él va a hablar con el rey lo escucha, considerando que es un eunuco de ahí del palacio, y lo envía con 30, ¿cómo era que decía? Bueno, pero lo envía con autoridad de alguna manera, le da el permiso para que dirija otras personas también, para poder sacar a Jeremías de la cisterna. Así es. Los etíopes estaban con el rey Sedequías en la corte cuando Jeremías ha sido encarcelado, ¿no? Preso. Muchas gracias, Sabrina. ¿Qué más? Luis está pidiendo la palabra. A mí me llama la atención, a mí me tocó el hombre etíope hablando con Felipe. Sí. Cuando, que se me perdió ahora. En el 30, cuando dice, Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Como si dudara que por la condición física del etíope pudiera entender el cristianismo, pudiera entender la lectura de Isaías, ¿no? No comprendí bien, perdón, Luis. Que me da la impresión que Felipe duda de la capacidad del etíope de entender lo que estaba leyendo, como que por la condición de la etnia, la condición étnica no le permitía entender, Felipe no podía entender cómo le podía entender el etíope lo que estaba leyendo.
Sí. No se puede decir si es una cuestión étnica, pero seguramente Felipe comprende la necesidad de explicar, ¿no? Eso se puede decir, ¿no? Alguien necesitaba explicar, ¿no? De quién hablaba el texto de Isaías, ¿no? La gente en Etiopía todavía no sabía que el texto hablaba de Jesús, pero Felipe tenía la respuesta, ¿no? Hacer la relación del Antiguo Testamento con lo que pasó con Jesús. Esto Felipe lo sabía. Los etíopes todavía no. Entonces, es una cuestión importante. Gracias, Luis. ¿Qué más? Yo tuve la lectura de Números 12, la esposa cusita o egipcia de Moisés, y es bien interesante ver cómo el hermano y la hermana de Moisés, cercanos colaboradores de él, a partir de que él toma por esposa a una egipcia, comienzan a murmurar contra él y su liderazgo y si él es vocero o no e implementador de lo que Dios quiere. Se duda de la capacidad de liderazgo de Moisés porque él tenía una esposa cusita o etíope o de egipcia, ¿no? Entonces, se utiliza la etnia de su esposa para comprobar sus acciones proféticas o reivindicar el profetismo para sí mismos, ¿no? Es algo muy complejo, pero de hecho Miriam y Aarón lo han hecho, ¿no? Utilizado la esposa cusita de Moisés para hacer ese tipo de cuestión, ¿no? Tenemos poco tiempo, entonces voy a seguir un poco, ¿no? Pero la intención aquí, primera, había africanos en la Biblia desde mucho tiempo, pero en la historia de la iglesia, nuestro discurso quizá ha apagado la presencia africana de las escrituras, ¿no? Y no es una presencia cualquiera, es una presencia que tiene importancia, ¿no? Hay gente de piel negra en las escrituras, pero nuestro discurso a lo largo de la historia quizá ha hecho un whitewashing, ¿no? Como dicen los americanos, whitewashing, ¿no? Dejado la gente blanca, de modo que cuando miramos la Biblia quizá no vemos la diversidad étnica que la Biblia tiene. Imaginamos todos como imaginamos el Jesús que ha sido representado a lo largo de los siglos, ¿no? Pero Agar es egipcia, tiene el primer hijo de Abraham, es el hijo de Agar. Y Dios honra a Agar y su hijo, y les protege, les salva, les mantiene y hace de Ismael una gran nación, ¿no? Ebed-Melech es un etíope y colabora con Jeremías en su cárcel. El texto de Isaías estaba en Etiopía hacía tiempo. La gente conocía el texto allá, pero no podía comprender. Era necesario llevar las buenas nuevas de Cristo para allá. La esposa cusita de Moisés teve su etnicidad comparada con algo inferior. Y por eso Miriam y Aarón dudaron de la capacidad de liderazgo de Moisés. La reina de Sabá es poderosísima, poderosísima, fuerte, da miedo a la gente, y ella es africana, ¿no? Hay poder en África y reconocido. Simón Cirene y los maestros de Antioquía, hay presencia africana ahí también. Simón de Cirene posiblemente era de la ciudad de Cirene en norte de África. Y entre los maestros de Antioquía había un que es de Alejandría y otro que es llamado Níger, no sé cómo se dice, Níger, ¿no? Que quizás sea un apodo para negro. Entonces, incluso en el liderazgo de la iglesia primitiva, posiblemente tenemos presencia negra, afrodescendiente, ¿ok? Está en la Biblia. Nuestra mirada quizá está mucho whitewashed, ¿no? Otra cuestión importante, ¿no? Hablando todavía de la presencia africana en la Biblia, la mirada de los israelitas a los pueblos africanos. Estos textos voy a pedir que vosotros podáis leerlos después, ¿no? Pero en algunos de estos textos van a ver que hay maldiciones a pueblos en África. Hay maldiciones.
Pero las maldiciones ahí son de lo mismo tipo de las maldiciones que hay para los pueblos alrededor de Israel, que no son africanos, ¿no? Entonces, hay veces que la teología es construida diciendo, este pueblo es maldecido, hay una maldición con este pueblo, con esta población, ¿no? Con los egipcios, con los etíopes, pero también las hay con los babilónicos, con los persas, con todos estos pueblos. Incluso hay maldiciones también para los israelitas, ¿no? Dios bendice y maldice a pueblos de todas las diversidades étnicas, incluso su propio pueblo, ¿no? Su propia población. Entonces, en Isaías 14 se ve, así como en Job, en Isaías 18, en Crónicas, se ve que los israelitas miran a estos pueblos de la misma forma quizá que miraban a los babilónicos o que miraban a otros pueblos. Son fuertes, tienen un poderío militar grande, ¿no? Tienen una presencia que genera miedo también, porque son fuertes, son altos, ¿no? Algunos aspectos físicos son colocados aquí. En Cantares se ve, ¿no? Posiblemente la voz que hace mención a el personaje de la reina de Shabbat, diciendo que soy negra y formosa, y hermosa, negra y hermosa. Lo que en algunas traducciones quedó como soy negra, pero hermosa. Pero en el original, la mejor traducción debería ser soy negra y hermosa, ¿no? Por cuenta de la mirada racista, quizá algunos han traducido como negra, pero hermosa, como si las cosas no fueran así tan compatibles, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, porque los israelitas miran a estos pueblos reconociendo en ellos riqueza, poder, belleza, y son tan ricos y fuertes, así como otros pueblos que llevaron sobre sí mismos algunas maldiciones, así como los babilónicos, así como los persas, los asirios, y así como Israel mismo. Entonces, hay veces que miramos para estos textos aquí citados, aquí colocados, como maldición a pueblos africanos. Pero hay que percibir también que la mirada de los israelitas es de alguna manera positiva a estos pueblos, ¿no? Algo pasó que nosotros no miramos el lado poderoso, encantador de egipcios y etíopes y miramos solamente el lado malo o de maldición. ¿Ok? Entonces, hay presencia africana en la Biblia. Y para la creación o la renovación de un discurso religioso que no sea racista, es necesario reconocer esta presencia en las Escrituras, ¿no? Una mirada más colorida del texto bíblico, una mirada menos blanca del texto bíblico. ¿Ok? A ver, racismo y xenofobia son la profanación del imago Dei. Es una otra cuestión importante teológica, ¿no? En la creación, Dios da su imagen al hombre, ¿no? Y a la mujer. De manera que el hombre y la mujer son imágenes de Dios o cargan en sí la imagen de Dios. Entonces, hay un otro texto aquí que dice, imaginando un hecho donde alguien entra a un gran templo de una determinada religión y allí se rompen todas las imágenes y símbolos de esta fe y sus dioses. Se imagina que los devotos estarían profundamente indignados por la profanación, entristecidos por lo sucedido. No debería el cristiano, sabiendo que su prójimo es imagen de Dios en su templo, cuando lo ve discriminado y excluido por su origen étnico, ¿no debería tener un sentimiento similar? El celo por la gloria de Dios, su santo templo, la creación y su imagen, el prójimo, deben impulsar al seguidor de Jesús a estar en contra de cualquier expresión de racismo y xenofobia, ¿no? Xenofobia es un acrésimo mío al texto, ¿vale? Pero racismo es pecado y es profanación del templo de Dios. Esto debería generar indignación en nosotros, ¿no? Como cristianos, porque está perdiendo, sacar la imagen de Dios del prójimo es deshumanizarlo, ¿no? Es dejarlo menos humano. A ver,
Otros textos bíblicos, aquí los puse en portugués, porque son más próximos de mi corazón, ¿no? En portugués, ¿no? Pero son textos de Paulo, escritos a diferentes comunidades, y que dicen cosas muy similares, que es una proposición de igualdad, ¿no? No hay, ahora voy a leer en portugués, em Colossenses, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro nem cita, servo nem livre, mas Cristo é tudo e em todos. Todos os que fostes batizados em Cristo, agora em Gálatas, de Cristo estáis revestidos. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. A los Coríntios, porque em um só Espírito fomos todos batizados em um corpo, sejam judeus ou gregos, escravos ou livres, e a todos nos deu de beber de um mesmo Espírito. Quando temos uma teologia que elige infieles, se tira de ellos, se parte del principio que ellos no tienen, ellos, estos infieles, no tienen acceso al Espíritu. Pero la Biblia, las Escrituras, todos pueden beber de un mismo Espíritu. Todos forman parte de un mismo cuerpo. No hay diferencias. Esclavo, bárbaro, esto no existe. Hombre, mujer, judío, griego, esto no existe en la comunidad cristiana. Una proposición de igualdad debería ser transformadora para la iglesia y para todo el mundo. Una otra proposición que traigo aquí es la idea de leer la Biblia con los vulnerables, ¿no? No es leer la Biblia para los vulnerables, pero leer la Biblia con los vulnerables. Un amigo mío en la universidad me ha dicho una vez, ¿no? Ustedes, cristianos, déjame leerlo, porque esto me encanta, esto pasó a un año, el último año le ha dicho, ustedes, cristianos, solo hablan de Jesús y no hablan de la muerte de los negros pobres de la periferia. Estábamos en una clase, Historia de Brasil 1, él me ha dicho eso durante la clase. Y yo le respondí, mira, mi Jesús, el Jesús que yo tengo conciencia aquí conmigo, que cargo conmigo, él no es blanco. Si fuera en Brasil, Jesús, por sus trazos étnicos, no sería blanco, sería negro. Jesús era pobre y Jesús vino de la periferia. Jesús, el Jesús que creo yo, ha sido asesinado por autoridades. Él era negro, pobre y periférico. Este mi amigo, que es el mejor amigo que tengo en la universidad hoy día, él ha dicho, creo que no me expresé bien. Y yo he dicho, seguramente no. Seguramente no. Entonces, leyendo la Biblia con los vulnerables, sacando esta mirada de whitewashing de la Biblia, quizá podemos mirar incluso un Jesús que no es blanco, que no tiene nada que ver con las representaciones. En términos físicos, tal vez no tiene nada que ver con las representaciones. Y rescatar este tipo de representación que tiene más que ver con los pobres, con la periferia y quizá con los afrodescendientes o indígenas es importante, ¿no? Por ejemplo, el texto que alguien ha leído ahí de Jeremías, que él ha sido preso, encarcelado. Jeremías ha sido encarcelado y dice el texto bíblico en Jeremías 37, si quisiera pueden leer. En Jeremías 37 ha dicho que Jeremías ha sido encarcelado injustamente. Él estaba saliendo de la ciudad, el guarda ha dicho, mira, no puedes hacerlo, vas a traicionar Sedequías. Él lo llevan a la prisión. Gracias, Jorge, 10 minutos, ok. Y lo llevan a la prisión, una prisión que es injusta, no es justa. Aquí en Brasil, ese es un tema muy serio, porque cuando yo leo el texto de Jeremías en prisión, mira, pienso yo, qué malo, ha sido preso injustamente, este rey, qué malo, que estos guardas, qué malo. Pero, ¿conoces a alguien o conoces algún caso de alguna persona que haya sido detenida injustamente?
En Brasil, el encarcelamiento de la población afrodescendiente es muy grande y desproporcionalmente grande. Desafortunadamente, muchos de los casos del encarcelamiento de la población afrodescendiente son de detenciones injustas. ¿Cómo es que alguien que pasa por eso iba a leer el texto de Jeremías 37 y 38? ¿No? En esta situación de vulnerabilidad. Mira, esto cambia la mirada que tenemos para las Escrituras. Un otro ejemplo. Cuando miramos en 1 Pedro, ¿no? Pedro escribe para un público que él llama de forasteros, de extranjeros, o de peregrinos extranjeros. Mira lo que dice Miroslav Volf de este pueblo aquí. Este público tiene su condición sociopolítica como consecuencia de un proceso de colonización del Imperio Romano en estas regiones. Peregrinos, extraños, extranjeros. A veces el gobernador enviaba ciudadanos de Roma a otras regiones, o a las regiones para las cuales Pedro escribe, porque en Roma se los consideraba desordenados. El requisito principal para ser deportado era carecer de ciudadanía romana. Y el equivalente latino de extranjero, en el versículo 1 de 1 Pedro, era un término legal para que se refería a un individuo libre que no era ciudadano romano. De modo que estas personas fueron vistas como extranjeros en las zonas romanas de las que fueron enviadas, desde donde salieron, y también en las zonas colonizadas a las que llegaron. La condición del extranjero es la condición de negar su ciudadanía. Extranjeros con ciudadanía negada. ¿Alguien ya lo ha visto? ¿Cómo es que un refugiado iba a leer el texto de 1 Pedro sabiendo que Pedro escribe a personas que son consideradas extranjeras y que carecen de ciudadanía legal? Esto muda la mirada, cambia la mirada, cambia la mirada al texto. Entonces quizá tenemos que proponer una ética religiosa distinta, ¿no? Cambiar las imágenes. De José con Jesús, ¿cómo se puede presentarlo? ¿No? Este dibujo aquí a la derecha es el dibujo de Timoteo, el mismo estudiante que ha escrito el texto más arriba. Él tiene artes, hay su Instagram está abajo en los links, ¿no? Un cambio de representaciones. Y Jesús, que creo yo, no era blanco, no era rico y no era de los grandes centros donde está el poder. ¿Okay? Y hay también que recuperar la memoria histórica de cristianos luchando contra el racismo y xenofobia. Wilberforce y su participación en la abolición de la esclavitud desde Inglaterra. Luther King y su protagonismo en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. I have a dream. Sojourner Truth y su lucha por los derechos de las mujeres negras y ex-esclavizadas de Estados Unidos. Recomiendo muchísimo el libro de Angela Davis que habla de raza, mujer y clase. Mujeres, raza, clase, no sé cómo se dice el orden, las palabras, pero es una mirada interseccional para las cuestiones de género, de clase social y cuestiones raciales. Él ha hecho un discurso muy fuerte. Sojourner Truth ha sido una ex-esclavizada, ¿no? Y su discurso más famoso es "Am I a woman?", no soy yo una mujer, porque la condición de la ex-esclavizada negra en Estados Unidos no era humana. Ella está reivindicando la identidad femenina, la existencia humana, luchando por los derechos de los esclavizados y de las mujeres. No soy yo una mujer. Es muy fuerte ese texto, pero recomiendo la lectura. Ella dice, yo trabajaba en las plantaciones de cosas y yo podría hacer el mismo trabajo que un hombre. Y no soy yo una mujer. Yo tuve 13 hijos que de mí fueron sacados para ser esclavizados en otros cantos de Estados Unidos. No soy yo una mujer. Entonces, la construcción que he hecho. Y también hay rasgos de una construcción teológica de
humanización de los esclavizados. Es fantástico, Sojourner Truth, recomiendo. Otra cuestión, caminando para el final, es necesario que se racialice las conversaciones, que no me comprendan mal. La cuestión aquí, ¿no? Hay que ver el mundo con más colores, hay que ver el mundo con más colores, reconocer la diversidad. ¿Cuál es el porcentaje de afrodescendientes indígenas en la población de su país? ¿No? No sé cómo es. Sí. En Brasil, la mayor parte de las personas son afrodescendientes. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuál es el porcentaje de afrodescendientes indígenas en ambientes como la universidad, la iglesia, posiciones de liderazgo en empresas u organizaciones, en posiciones de liderazgo político, y etcétera? Esto es lo que quiero decir cuando digo racializar las discusiones, ¿no? No es convertir las discusiones en racistas, pero reconocer la diversidad racial que hay en la población, ¿no? ¿Cuáles son los mayores desafíos para la población indígena y afrodescendiente? O refugiados, extranjeros. ¿Cómo podemos reconocer los privilegios que tenemos? Aquí he puesto un pequeño infográfico del caso brasileño. Podéis mirar después con el gráfico que dice de las poblaciones, las mayores dificultades. Ha sido publicado en una revista cristiana llamada Ultimato, muy bueno. Algunas acciones. Oración, primero. Dejar de ser indiferente, ¿no? Empatía. Y aprovechar oportunidades de concienciarse y traer conciencia sobre el tema en ambientes de discusión, como en la iglesia, grupos de CBU, etc. Habla un poco del proyecto de ABUB contra el racismo. En Brasil tuvimos hace unos años un importante proyecto aquí en parcería con Tier Fund Internacional, que elegimos 13, 14 estudiantes afrodescendientes. Ellos pasaron por un proceso de formación sobre cuestiones relativas a racismo y cuestiones teológicas que tienen que ver con eso. Y después ellos han hecho talleres con sus grupos, en sus regiones, en sus iglesias, para hablar del tema y traer conciencia al tema. Otra cosa que ya pasó en Brasil, hoy día está un poco más difícil, pero había grupos de ABU en Brasil que hacían recepción de extranjeros en la universidad, ¿no? Porque Brasil recibió muchos intercambistas o gente de fuera del país. A los grupos de ABU, esta es una oportunidad muy interesante de acogida y también de proclamación del Evangelio. Hay organizaciones en Brasil hoy, cristianas, que lidian con la recepción de extranjeros venidos de Siria, de Haití, y hoy día el caso más serio que tenemos en Brasil, que son de los venezolanos, ¿no? Que están viniendo a Brasil, ¿no? Entonces, hay oportunidades de acción, ¿no? Que demuestran el reino a partir de la lucha antirracista y antisenófoba. ¿Ok? Algunas sugerencias. Aquí están los textos que son interesantes, a mí me parecen interesantes. Este texto de Miroslav Volf habla de 1 Pedro y habla de la condición identitaria de las personas a quien Pedro escribe. Hay un otro libro de Marco David, pastor en Brasil, La religión más negra de Brasil. Es interesante porque de acuerdo con el censo demográfico de Brasil de 2010, la religión donde hay más gente negra, no en términos de proporción, pero en términos absolutos, son los evangélicos. Aquí hay textos producidos por el equipo que formó parte del proyecto ABUB contra el racismo, Hay textos de la revista Ultimato, utilicé algunos ahí arriba, ¿no? Aquí hay un link donde hay muchos de los textos ahí. Y recomiendo muchísimo un video que utilizamos en algunos encuentros de formación en Brasil. Wow, es un video que está en YouTube de 15 minutos. Percepciones de un angolano y un belga en una universidad de Brasil, ¿no?
Es muy interesante la percepción del angolano afrodescendiente, ¿no? Africano en realidad, no es africano, y el belga, ¿no? Blanco, los dos en la misma institución universitaria de Brasil. ¿Cuál es la percepción? Es muy interesante ver las diferencias de los discursos. Hemos hecho esto, hemos hablado a partir de este video, hemos hecho talleres y hablado en algunos de los encuentros de ABU en Brasil para concienciar sobre el tema. Y bueno, es esto. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios nos ayude a ser más parecidos con Jesús. Había mucho más que me gustaría hablar, pero había poco tiempo. Entonces, así que el asunto se va y se va, pero aquí estamos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a vos, Mausi. La verdad que creo que estábamos todos así como muy conectados con el tema y sin duda que trajo muchos aportes y mucha luz también, ¿no? a un tema tan actual y un tema que muchas veces como cristianos invisibilizamos, ¿no? No le damos la relevancia que debería de tener, así que creo que también nos deja con ganas de seguir leyendo un poco más, de seguir reflexionando sobre el tema y sobre todo poniéndolo en oración para saber qué es lo que Dios nos llama a hacer con respecto a esto, ¿no? En nuestros contextos. Así que muchas gracias por la preparación, por el tiempo. Y bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios también por tu vida, Mausi, por este tiempo que has dedicado. Y bueno, para que el Señor también nos desafíe, ¿no? Con respecto a esto. ¿Parece? Amado Señor, te queremos dar gracias porque tú nos has hablado a través de este taller, de este tiempo que Mausi ha dedicado para profundizar en esta temática y para compartirla con nosotros. Te pedimos que bendigas su vida, bendigas su ministerio, bendigas su familia y este tiempo allí en Brasil, en ABV, Señor. Y te pedimos, Señor, que no quede simplemente como conocimiento, como información, sino que pueda penetrar hasta lo profundo de nuestro ser y nos lleve a la acción, Señor, que realmente podamos, como hijos tuyos, responder ante esta realidad en la que vivimos, de racismo, de xenofobia en nuestros contextos, en nuestra universidad, en nuestras iglesias, muchas veces, tristemente, Señor, que podamos llevar una vida como la que Jesús llevó, rompiendo esas estructuras, rompiendo esos muros que separaban, que discriminaban, y realmente compartiendo el mensaje de salvación, del evangelio, de restauración, con una perspectiva diversa, con una perspectiva de riqueza, Señor, y de viendo la imagen tuya, Señor, en cada una de las personas, de las etnias, de las culturas. Gracias te damos por este tiempo y te pedimos que nos sigas acompañando en el resto de este día. En el nombre de